Recordemos, con el libro de Hechos. Entonces, hemos llegado ya al capítulo 28 de este libro de Hechos. Para recapitular un poco acerca de este libro, recordemos que uno de los puntos principales de esta carta o de este libro, el cual Lucas es el autor, el escritor de esta carta de Hechos, uno de los puntos principales es poder narrar cómo el Evangelio vino desde Jerusalén y llegó hasta Roma, el corazón del mundo en aquel momento, ¿verdad? De cómo el Espíritu Santo hizo grandes obras a través de los diferentes discípulos y de diferentes creyentes que venían al cristianismo, y de cómo se fue desarrollando la iglesia primitiva. Entonces, todo esto lo hemos visto a lo largo de la carta de los Hechos, ¿verdad? La obra de Dios, los dones del Espíritu en acción, la aplicación de las enseñanzas de Jesús en sus discípulos, y cómo ellos comenzaron también a transmitirlo a otros creyentes. Pero también vemos cómo la iglesia se extendió y cómo la salvación también fue revelada a los gentiles. Entonces, todo esto lo hemos estado viendo a través de esta carta. Hemos visto cómo el Señor nos ha ido guiando, ¿verdad?, en cada uno de estos puntos. Pero el personaje principal que podemos resaltar de esta carta es el Espíritu Santo. Porque desde el capítulo 2, cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo viene y bautiza a los discípulos y es derramado sobre ellos, y comienzan entonces a ganar al pueblo judío para Cristo, es que ese es el antes y el después, ¿verdad?, de lo que el Señor comenzó a hacer a través de sus discípulos en medio del pueblo de Jerusalén, del pueblo de Israel. Entonces, Él es el personaje principal, porque Él es quien transforma los corazones, Él es quien va a consolar, Él es el que el Señor va a usar para dar dirección, para dar sabiduría, entendimiento, y es el que va a hacer la obra, en donde los discípulos, cada vez que abrían sus bocas, los corazones eran restaurados, personas eran sanadas, el Señor hacía milagros, habían señales que lo seguían, como señal de que ellos estaban verdaderamente caminando bajo la voluntad de Dios y el Señor los estaba respaldando. Y es lo que hemos estado viendo. Así que esto solamente era, lo que quería hacer era como una perspectiva amplia, recordando desde dónde iniciamos en este libro de Hechos y a dónde estamos llegando ahora. Porque, recordemos, Jesús les dijo a sus discípulos: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para aquel momento lo último de la tierra era Roma, todo lo que abarcaba el imperio romano. Así que a lo largo de la carta el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel en usar a diferentes creyentes, diferentes miembros del cuerpo de Cristo. Y esto es muy animante para nosotros, porque así como lo hemos ido estudiando, hemos visto cómo hay muchas cosas que para nuestros días se siguen aplicando, el poder y la obra del Espíritu Santo. De que la misión aún continúa. El propósito no ha cambiado. Continuar siendo testigos del Señor, no solamente ahora en nuestra Jerusalén, o sea, en nuestra casa, en nuestra ciudad, sino que también irnos extendiendo poco a poco a otros lugares, sabiendo que el Señor es quien nos llama y nos quiere usar, nos involucra dentro de su obra. Así que vamos a orar para dar inicio a la enseñanza y continuar con Pablo, llegando a Roma finalmente. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos ha guiado a través de este libro. Eres tú quien ha traído confrontación a nuestras vidas, a nuestros corazones, pero también convicción,
Eres tú quien nos has restaurado, que nos has animado, Señor, y que nos estás dando la perspectiva de tu corazón. ¿Cuál es el propósito para nuestras vidas, el propósito que tú tienes para la humanidad? De compartir el Evangelio, de que sea difundido a toda criatura, a toda nación, Señor. Te damos gracias por permitirnos llegar al final de este libro. Padre Celestial, por favor, que sea tu Espíritu Santo teniendo control de nuestras vidas, gobernando sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón, sobre nuestros pensamientos, para que tu palabra, Señor, sea la que caiga en buena tierra, Señor, en esta mañana. Te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Recordamos entonces cómo en el principio muchas cosas se comenzaron a levantar en oposición a tratar de frenar de que el Evangelio continuara difundiéndose y creciendo, ¿verdad? Como principalmente los principales judíos estaban buscando cómo poder ponerle freno. Y uno de ellos incluso hasta estaba persiguiendo a los cristianos fuera de las fronteras de Jerusalén. Pero ese que quiso andar persiguiendo a la iglesia, el Señor lo impactó, se encontró con él, camino a Damasco, y ese es el apóstol Pablo. Aquel que trató de frenar la difusión del Evangelio, pero que ahora más bien es uno de los difusores, que fue más bien uno de los difusores del Evangelio más esenciales, más evidentes, más emblemáticos para su época. Porque gracias a su obediencia, cuando entregó su vida a Cristo y siguió la misión, el propósito que el Señor le estaba dando a su vida, es que hoy podemos tener las cartas, o la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Solo una decisión de obediencia fue lo que el Señor necesitó para comenzar a impactar a las diferentes naciones y los diferentes lugares en los que estaba dominando el Imperio Romano. Una decisión, y fue obedecer al llamado que el Señor estaba haciendo a su vida. Y sí, ha sufrido, ha estado cerca a la muerte, ha sido perseguido, pero el Señor ha provisto todo lo que Él ha necesitado. Y no solamente de forma material, sino que también de forma espiritual. Porque le ha provisto refugio, ¿sí? Le ha provisto compañeros de trabajo, le ha provisto trabajo. Recordemos, Aquila y Priscila en Corinto se encuentran con Pablo y comienzan ellos a trabajar, a hacer tiendas, que era la profesión de Pablo, su oficio. El Señor fue quien proveyó ese espacio para que él pudiese no solamente trabajar, sino que también proveer para poder continuar con el ministerio, pero también poder continuar con el discipulado a estos creyentes. En su tiempo en Éfeso, los años que estuvo ahí, él dividía su tiempo entre trabajar y discipular a todos aquellos que venían. Y aquellos que venían incluso de ciudades extranjeras, de ciudades alrededor de Éfeso, fueron los que después fueron enviados y comenzaron a plantar iglesias. Entonces el Señor proveyó hasta eso para Pablo. Pero también en los momentos cruciales en su vida, cuando él estaba desanimado, ¿qué fue lo que el Señor le proveyó? Ánimo. Recordemos en diferentes ocasiones, ánimo, Pablo, yo voy a estar contigo, yo necesito que tú abras tu boca, que no calles. Ánimo, Pablo, tú vas a presentar tu defensa delante del César. Y cuando estuvo últimamente, lo hemos visto, cuando estaba a la deriva, 2 semanas en alta mar, ellos perdidos en la embarcación, camino a Italia, el Señor animó a Pablo, pero también a través de Pablo animó a todo el resto de la embarcación. Entonces el Señor ha provisto para Pablo. Y así como lo ha hecho con él, sepa que Él lo hace con cada creyente. ¿Necesitas refugio? El Señor
te lo provee. Ánimo, el Señor lo provee. Restauración, Él también proveerá. Porque esto no es acerca de Pablo, no es acerca de usted, no es acerca de mí, es acerca de su obra. Y a donde Él nos llama, Él proveerá. Porque Él es fiel. Fortaleza, sanidad, Él lo puede hacer. Conforme a nuestras necesidades. Él es fiel. Así como lo ha sido con Pablo, lo ha sido con cada uno de nosotros hasta el día de hoy y lo será hasta el día de su regreso. Entonces, esto es lo que hemos visto por parte de Pablo. Ahora recordemos, él y junto con toda la embarcación naufragaron, ¿verdad? Después de 2 semanas ya estaban a punto de tocar tierra, la nave se destruye, tienen que tirarse al agua, nadar hasta la orilla y llegan a la costa de la isla de Malta, en donde son recibidos por los locales, que hacen un fuego inmenso para tratar de calentarlos por el frío que hacía en aquel momento, porque estaban viajando en medio de la temporada de temporales, de tormentas. Y mientras Pablo estaba incluso sirviéndoles a los demás, buscando ramas para comenzar a alimentar el fuego, ¿qué es lo que sucedió? Una serpiente lo muerde. Y los locales, que tenían un sistema de creencia basado en la mitología griega, pensaron y creyeron que la justicia divina estaba condenando a Pablo a muerte, porque ellos estaban esperando que Pablo muriera después de haber sido mordido. Pero al ver que nada sucedió y que Pablo solamente sacudió su brazo y continuó con normalidad, entonces sus pensamientos, su sistema de creencias cambió. Y ya no vieron una condenación sobre Pablo, sino que más bien creyeron, comenzaron a verlo de que posiblemente él era un Dios. A lo que Pablo entonces va a hacer algo muy simbólico. Porque cuando es hospedado por el gobernador de la isla, Publio, y su padre enferma, Pablo viene y va primero a orar y ponerse delante del Señor, buscar su consejo, su presencia, y esto va a enviar un mensaje de que no es acerca de él, que no es por su decisión, que él no se maneja bajo su voluntad, sino que él está a servicio y en sumisión a Dios. De que no es acerca de él, sino que es de aquel que lo envió. Y luego de orar, él viene y pone las manos sobre el padre de Publio y es sanado. Y él da un mensaje para que la gente no lo vea a él como un Dios, sino que más bien puedan ver que él es un servidor de Dios, pero del Dios no griego, sino del Dios real y verdadero. Luego de esto recordamos que otros enfermos comienzan a venir. Probablemente Lucas, recordemos, Lucas es un doctor y probablemente comienza a brindarles atención médica, pero Pablo viene también a brindarles esperanza, porque el Señor lo guía y comienza a ser sanados. Y luego entonces de pasar este tiempo en Malta, ha llegado el momento de continuar el viaje. Y ahí es entonces donde van a embarcarse en una embarcación alejandrina, ahorita lo vamos a leer, para continuar el viaje. Entonces, antes de seguir con esa sección, recordamos a través de la imagen todo el viaje que ha tenido Pablo, saliendo desde Cesarea, todo el recorrido hasta la isla de Creta, donde después van a quedar a la deriva 2 semanas, llegan a la isla de Malta y este va a ser el recorrido que va a continuar para llegar hasta Roma. Así que vamos al libro de Hechos, capítulo 28.
versículo 11, dice: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Simplemente vemos primero que los marineros de esta nave fueron más sabios que los que tenía Pablo en su embarcación, porque ellos sí esperaron a que el tiempo de las tormentas pasara y entonces ellos poder continuar con la travesía de cruzar el Mediterráneo para llegar a Roma. Entonces es aprovechado este viaje, esta embarcación, por los prisioneros, por el centurión, los soldados, y continúan con el viaje. Ahora, Lucas nos habla acerca de una enseña que en realidad lo que quiere decir es una señal o un amuleto o una imagen que tenía la nave acerca de Cástor y Pólux. Estos son dioses griegos. Dentro de la mitología griega eran los hijos gemelos del dios Zeus. Y ellos, los marineros, lo tienen en la nave porque ellos se decía que eran los dioses que guardaban a los marineros. Entonces era como un simple amuleto que ellos tenían dentro de su creencia. Pero Lucas no los describe acá por alguna razón. Versículo 12 dice: y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Siracusa está en la isla de Sicilia y es la ciudad principal de la isla de Sicilia, una isla italiana. De ahí continúa diciendo, versículo 13, dice: de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Puteoli es o está en el Golfo de Nápoles. Así que si usted se da un viajecillo por Italia y se va por el Golfo de Nápoles, ahí está todavía ese puerto, esta ciudad al sur de Italia. Entonces, vamos a ver qué sucede allí. Versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios, y cobró aliento. Muy bien. Entonces llegan al puerto de Puteoli. En ese puerto ellos simplemente van a hacer una parada para luego continuar hasta Apio, que es una ciudad de Italia, y a partir de Apio van a ir por tierra hasta llegar a Roma. Entonces, lo interesante acá es que cuando ellos llegan a Puteoli, hay hermanos esperándolos. Ahora, vamos a ver, ningún apóstol de los discípulos de Jesús había venido a esta región para plantar iglesias. Por lo que este es el resultado de lo que ha sucedido en el día de Pentecostés. Cuando los discípulos recibieron al Espíritu Santo, y recordemos que no eran solamente los 12 discípulos, habían alrededor de 200, un poco más, discípulos, seguidores de Jesús, en aquel lugar, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y la iglesia comenzó a crecer. Y muchos de los judíos extranjeros que venían de ciudades extranjeras fueron alcanzados por el Evangelio, hasta el momento en cuando Esteban es asesinado y comienza la persecución a los cristianos, y muchos de aquellos judíos extranjeros comenzaron a huir, regresando a sus ciudades locales. Y entonces, cuando ellos viajan y comienzan a huir, ellos no van con las manos vacías. Ahora ellos van con el Evangelio. Ellos van con la salvación de Jesús. Y regresan a sus ciudades y comienzan a influenciar en otros acerca de la salvación
en su Mesías, en Jesucristo. Pero para este momento, los que estaban en Roma las iglesias reinaban principalmente por judíos, digamos que son judeocristianos. Entonces ellos vienen a recibir a Pablo no porque lo conocían, más bien vienen a conocerlo. Esto porque Pablo ya había enviado una carta a los romanos cuando él estuvo en su tercer viaje, mientras estaba en la recolección de las ofrendas de las iglesias en esta región para apoyar a la iglesia en Jerusalén. Durante ese tiempo él envía una carta con una mujer llamada Febe, y ella es la que lleva la carta a la iglesia en Roma. Ahora, ¿qué sucedía en Roma en aquel momento? Probablemente Aquila y Priscila pusieron al tanto a Pablo de lo que estaba sucediendo, y entonces él les escribe una carta, la cual es la que vamos a comenzar a estudiar la próxima semana. Entonces ya ellos sabían de Pablo, habían escuchado de Pablo, habían recibido esta carta doctrinal de Pablo, pero entonces vienen a conocerlo. Y esto fue de gran ánimo para él. Porque ahora, no solamente en Puteoli llegaron hermanos a recibirlo, sino que probablemente se corrió el rumor de que Pablo estaba camino a Roma, y entonces van a seguirlo hasta donde estaba el foro de Apio, que este foro de Apio era el conocido mercado, era un gran mercado comercial en la ciudad de Apio. Y luego dice que las tres tabernas, las cuales era otra parte en medio de la vía Apia, así se lo conocía, la vía Apia que conectaba Roma con el mercado de Apio. Entonces, muchos creyentes, muchos cristianos recorrieron alrededor de casi 70 kilómetros para ir y conocer a Pablo, aquel que les había enviado aquella carta de formación doctrinal para la iglesia. Esto es amor entre hermanos, porque muchos de ellos vinieron buscando ver cómo podían ayudar, no solamente conocerlo, sino cómo podían servirle. Y no entronizando a Pablo, sino simplemente que querían conocer quién era aquel que con un corazón apasionado de amor y de verdad, lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, les había enviado aquella carta. Y vienen entonces a conocerlo. Versículo 15 dice: y cuando yendo los hermanos salieron a recibirlos hasta el foro de Apio y las tres tabernas, al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Este agradecimiento de Pablo podemos verlo no solo porque finalmente ya se está acercando a la ciudad de Roma después de tremenda tribulación en el barco, ¿verdad? Sino que también él está presenciando el resultado del poder del Evangelio en estas personas. Él está viendo el resultado de la obra del Espíritu Santo en ellos, de la obra de Cristo en ellos. Y por eso también cobra aliento, cobra ánimo. Cuando usted va y se encuentra a otros creyentes y usted está viendo lo que Dios está haciendo en otras partes de nuestro país o en otras ciudades, con personas con las que usted tiene cercanía, es como animante. Los hermanos de las iglesias que han venido a visitarnos, parte de la retroalimentación que muchas veces nos dan a mi esposa y a mí es que, wow, qué lindo lo que ustedes hacen cuando tienen el almuerzo compartido cada mes. Personas que nos han visitado y se van animados. Es similar a este sentimiento que tiene Pablo. Wow, que cobra ánimo. Porque al ver la obra de Dios reflejada en cada uno de nosotros, en cada uno de estos cristianos. Y eso da aliento, da ánimo. Versículo 16 dice: cuando llegamos a Roma, finalmente,
El centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Finalmente, entonces llegan a Roma, los prisioneros son entregados, pero con Pablo hacen una excepción, porque él no está siendo condenado, él necesita esperar por la audiencia. Y entonces van a ponerlo en una casa, básicamente que pertenecía al palacio real, al palacio imperial, y ahí él va a estar bajo arresto domiciliario y va a estar custodiado por un soldado. Ahora, cuando habla que va a estar custodiado, no es que el soldado va a estar ahí de pie. No, en aquel momento a él lo encadenaban de sus muñecas al soldado. Y este soldado no era que estaba todo el tiempo con Pablo, sino que ellos se rotaban. Cada 6 horas los soldados se rotaban en la posición de estar ahí con Pablo. Entonces podríamos decir que Pablo tenía 4 diferentes soldados cada día. Y es interesante porque vamos a ver ahorita lo que Pablo estaba haciendo en este lugar. Que era predicando el Evangelio, enseñando acerca del Señor Jesucristo. Y puede usted imaginarse el soldado que tal vez no quería nada con el Señor y estarlo escuchando todo ese rato, las 6 horas que le tocaba estar ahí junto con Pablo, escuchándolo hablar y hablar y hablar acerca de el reino de Dios, de su justicia, de Jesucristo, de la salvación. Algo tuvo que impactar en ese hombre. Ahora en Filipenses, vamos a ir un momento a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12, nos da algunos detalles de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba viviendo Pablo durante su tiempo en Roma. Filipenses capítulo 1, versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, o sea, han favorecido en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo lo que les está transmitiendo a la iglesia de los filipenses acá es que el Evangelio y todo lo que él ha estado viviendo más bien ha sido un aporte para el Evangelio, para la difusión y el crecimiento del Evangelio. De tal manera que sus patentes, o sea, todo lo que él ha vivido, se ha hecho conocido en todo el pretorio, o sea, en todo el palacio imperial. Del por qué Pablo está ahí en arresto domiciliario. Todos ya conocían a Pablo. Los servidores del emperador, los soldados imperiales. Y todo favorecido para el Evangelio porque ellos están recibiendo la palabra de Dios. Y no solamente ellos, sino que todos aquellos que comienzan a visitar a Pablo están cobrando ánimo y se están atreviendo más a anunciar el Evangelio en las calles. Algo que Pablo no podía hacer porque estaba bajo arresto, no podía salir de la casa, pero sí podía capacitar, discipular a otros para que hicieran ese trabajo. Entonces podríamos decir que esta casa en donde está Pablo arrestado se va a convertir en un instituto bíblico para Pablo en aquel momento. Entonces esto era lo que estaba sucediendo en ese momento mientras Pablo estaba bajo arresto. También Pablo no perdió el tiempo. Pablo aprovechó el tiempo. Las cadenas, la prisión, estar bajo arresto no fue un impedimento para él, para continuar haciendo la obra de Dios. Estando ahí, él escribe 4 cartas. Ya vimos la carta de Filipenses, a la iglesia de Éfeso le escribe la carta a los Efesios, pero también Colosenses, cartas de ánimo, de exhortación,
de formación. Y también escribe una carta personal, Filemón. Y esta carta de Filemón tiene algo muy notorio que nos hace dar cuenta de que el hombre que sale en esta carta, Onésimo, era un fugitivo de su amo. Y vino a Pablo, Pablo recibió en su casa y ahí recibió formación del Evangelio. Entregó su vida a Cristo, sirvió a Pablo, pero Pablo sabe lo que es correcto y luego lo envía a su original jefe, amo, en aquel momento porque era un esclavo. Manda a Onésimo con una carta a su amo, Filemón, durante el tiempo que él está ahí prisionero en Roma. Entonces, todo obró para bien durante el tiempo en el que Pablo está esperando su audiencia con el emperador romano. Ahora, versículo 17, vamos entonces a comenzar a ver qué es lo que sucede en la última sección de este capítulo. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Es interesante porque Pablo no puede ir a las sinagogas. Esa era su estrategia, ¿recuerdan? En cada ciudad iba primero a la sinagoga para hablar con los judíos. Pero en esta ocasión él los manda a llamar a los principales sacerdotes encargados de las sinagogas judías. Y comienza su sexta defensa del por qué él está preso. Y les dice: varones hermanos, y esto es una señal de ponerse en igualdad con ellos. No se está queriendo hacer más ni menos que ellos, sino en igualdad de condiciones. No habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Versículo 18. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. O sea, se ratifica que los romanos sabían de que él era inocente. Pero, versículo 19, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Recordemos que los gobernantes romanos en Cesarea tienen a Pablo preso y saben que él es inocente, pero no lo sueltan. ¿Por qué? Por querer agradar a los judíos, para que su imagen delante de los judíos no se viese destruida. Ellos tenían que mantener el orden, y si ellos iban en contra de los judíos, se podía hacer una revuelta. Y eso les iba a costar su posición dentro del Imperio Romano. Así que buscaron agradar a los hombres y por eso dejaron preso a Pablo. Entonces Pablo apela a César para que su situación sea conocida por él. Pero viene sin ningún resentimiento. Él no busca hacerle daño a su nación. Simplemente apeló porque era una salida, una opción para no ser juzgado en aquel momento en Cesarea, donde tenía las de perder ante los judíos. Y no porque él fuese culpable, sino por la presión que estaban haciendo sobre el gobernador. Versículo 20 dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Cuál es la esperanza de Israel que habla Pablo acá a los judíos? El Mesías. Su venida, su muerte, sus padecimientos y su resurrección de entre los muertos. Esa es la esperanza, eso es lo que significa la esperanza de Israel, la venida del Mesías como el Hijo de Dios. Y eso es lo que les está introduciendo a estos judíos, los cuales no conocían a Pablo, ni sabía de qué estaba hablando. Veamos versículo 21. Entonces ellos le dijeron:
nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. O sea, Pablo no lo conocemos, no sabemos quién es usted, no hemos escuchado nada malo acerca de usted, pero, versículo 22, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. De los cristianos. Ellos no conocen a Pablo, pero sí conocen acerca de los cristianos y han escuchado rumores. Por eso quieren escuchar a Pablo acerca de qué se trata, de qué es esto, qué es lo que está pasando. Y esto es un reflejo de lo que pasa en nuestros días, ¿sabe? Porque hay muchas personas que han escuchado rumores acerca del evangelio, acerca del cristianismo, pero no lo conocen realmente. Y sí, hay personas dentro de la iglesia que han manchado el testimonio de la iglesia, del cristianismo, por causa de no vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Hay muchos predicadores que han manchado el honor y el testimonio del cristianismo porque no predican la palabra de Dios, sino que utilizan la manipulación. Y por eso el mundo está en contra del cristianismo. Ahora, no solamente por eso, sino porque obviamente se rehúsan a entregar su vida a Cristo. Pero sí, hay excepciones y hay razones también, pretextos del por qué no creer en el Señor, de por qué no aceptar el evangelio en sus vidas. Porque muchos han manchado el testimonio de la iglesia. Pero tampoco han querido venir para conocer la verdad. Y es lo que Pablo les está queriendo dar a entender a ellos. Y es lo que estamos viendo en estos hombres. Ellos quieren conocer qué es acerca del cristianismo, de qué se trata esta secta, que para ellos era una secta. De nuevo, esto refleja la realidad de nuestra actualidad. Hay muchos que no quieren nada con la iglesia, no quieren nada con el Señor, porque están mal informados, sencillamente. Tienen un concepto erróneo del cristianismo. Y la única manera de poder explicarles y hacerles ver la verdad es exponiéndoles la verdad de la palabra de Dios, tal y como ella ha sido escrita. Entonces, la importancia de presentarle a todos el evangelio, la palabra de Dios. Entonces, versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que Pablo decía, a lo que decía, pero otros no creían. Entonces, pactan un día para encontrarse y Pablo entonces toda la mañana, todo el día, va a estar persuadiéndolos a través de la ley de Moisés, de los profetas, haciéndoles ver y fundamentándoles la fe en Jesucristo, de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios y que en Él se cumplen todas las profecías acerca del Mesías. Y teniendo las evidencias ellos ahí de frente, ¿cuál fue el resultado? El de siempre. Unos asentían y creyeron, pero otros se resistieron. Y el resultado siempre va a ser el mismo. Hay quienes van a creer, pero hay otros que simplemente no quieren creer, se resisten. Pablo los persuadió a los que quisieron creer. Pero ¿quién los convenció? ¿Quién fue el que trajo convicción de pecado a sus vidas? No fue Pablo. Pablo hizo su parte, que era exponerlos a la palabra de Dios, pero no los empujó, no los forzó. ¿Quién fue el que trajo convicción?
el Espíritu Santo, a los cuales los otros que no quisieron creer rechazaron al mismo tiempo. Y ese va a ser el resultado, lamentablemente. Y esto es un ánimo para nosotros y nos enseña de que nuestra parte es exponer a los demás a la palabra de Dios. El resto del trabajo lo va a hacer el Señor. Es su obra, es su verdad. Él es quien va a traer convicción a los corazones. Continuamos en versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo, o sea, Pablo antes de que se vayan, por si acaso, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Esto Pablo les dijo cuando ellos estaban yendo. Y sí, esto está hablando o está refiriéndose al pueblo de Israel, lo que habla el profeta Isaías. Pero es una descripción perfecta de lo que sucede también en nuestros días. Porque muchas personas a las cuales el Evangelio está llegando a la puerta de frente a sus vidas, simplemente no quieren oír. Porque sus corazones se han engrosado de pecado. Sus corazones se han cauterizado y ya no sienten culpabilidad, no sienten ni remordimiento de la maldad en la que están practicando. Y han querido cerrar sus oídos, no quieren ver. O sea, es una resistencia en sus corazones a la verdad del Evangelio. Y saben, esto es lo peor, que saben que la única salvación está a través de Jesús. Pero aún así se resisten a entregar sus vidas a Él. Es una descripción gráfica de lo que sucede. Porque no quieren ser sanados. O sea, no quieren ser perdonados, no quieren ser libres de su pecado. Porque se deleitan en Él. Y eso ya estaba anticipado. El Señor ya sabía que la naturaleza del ser humano iba a resistirse completamente a la naturaleza divina, a la salvación que Él ofrece gratuitamente a todos. Qué lamentable, ¿verdad? Versículo 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Y aquí fue donde dejaron escuchar a Pablo. Y ellos oirán. Versículo 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Recordemos, los judíos creían de que los gentiles habían sido creados para la ira de Dios solamente. Pero la única excepción es si ellos venían y cumplían la ley de Moisés y se convertían al judaísmo. Pero cuando Pablo les dice que la salvación es enviada también a ellos, a los que quieran oír, entonces el resto de judíos, aparte de que no querían, se estaban resistiendo al Evangelio, cuando escuchan esto dicen, ya, listo, no quiero escuchar más. Y así es actualmente. La salvación está para el que quiera recibirla. A nadie se le presiona. A nadie se le va a, a manipular. Les vamos a presentar la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Pero la decisión está en cada uno. El que quiera escuchar, el que quiera oír, recibirla, excelente, gloria a Dios. Sepa que su salvación está garantizada en el Señor. Y sucede una transformación, un nuevo nacimiento en la persona. Pero a los que se resisten, hay consecuencias.
de condenación eterna. Pero no podemos hacer nada para empujar a la gente a ser salva. Es una decisión de cada uno de ellos, una decisión personal. Y lo único que nos queda a nosotros es rogar al Señor por misericordia para ellos, que el Espíritu Santo haga la obra en sus corazones y creer hasta el final. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¡Wow! Finalmente en Roma, y ahora él está enseñando en un instituto bíblico que se puso en su casa. A todos los que venían, él les predicaba acerca del reino de Dios, pero no solamente esto, sino que los discipulaba, porque dice que los enseñaba. Y de eso se trata la iglesia. No solo de hablar acerca de la salvación en Jesús, sino cómo puedes vivir tu salvación en Cristo Jesús. Y solo a través de la palabra de Dios es que podemos discipular a otros. Y podemos ser discipulados y enseñados por el Señor. Sin impedimento y abiertamente. O sea, las cadenas, la tribulación y la prueba en la que Pablo estaba no fue un impedimento para él, para continuar su propósito, el cual el Señor ya lo tenía predestinado. Hermanos, hermanas, que la tribulación, o sean cuales sean las cadenas de prueba que hayan en su vida, no sean un obstáculo para continuar con el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Tenemos una tarea, una gran comisión, y es hacer discípulos a las naciones. Pero tenemos que comenzar en nuestras casas. Tenemos que comenzar en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Y en el momento preciso el Señor proveerá para ser enviados a otros lugares. Pero sepa que el Señor es fiel y proveerá lo que cada uno de nosotros necesitemos. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, Pablo habla acerca de algo, una verdad acerca del Evangelio. Y él le dice acerca del Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, o sea, como si fuese un criminal, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo estaba preso físicamente, pero el Evangelio no estaba preso, la palabra de Dios no está presa y continúa haciendo su obra hasta nuestros días. Es interesante cómo de verdad muchas veces nos limitamos a que no podemos servir al Señor o no queremos predicar el Evangelio porque estoy en esta situación. ¿Y cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hablarle a alguien acerca de fidelidad de Dios cuando yo estoy pasando por tal circunstancia? Bueno, que esto no sea un impedimento, que más bien sea un testimonio de cómo usted confía en la fidelidad de Dios, en sus promesas. Porque de eso se trata. Debemos comprender que Pablo solo era un instrumento usado por el Señor, y de esa misma manera el Señor quiere usarnos, a cada uno de nosotros, como instrumentos para su gloria. Una decisión de obediencia de Pablo, vean todo lo que ha ocasionado. Ahora, una decisión de obediencia en cada uno de nosotros al llamado que el Señor nos hace puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Es su salvación. No que usted lo salve, pero sí que usted les presente al que sí salva. Así que ánimo. Debemos de sabe que este testimonio de lo que hemos visto en la vida de Pablo y en cada uno de los cristianos en el libro de Hechos, el Señor lo continúa haciendo en cada uno de nosotros. El libro de Hechos termina acá. Este relato termina acá, pero la obra del Espíritu Santo y lo que hemos visto en el libro de Hechos continúa sucediendo. La obra de Dios continúa
siendo difundida en todo lugar. Y sí, los resultados serán, unos se oponen, pero otros lo reciben. Y si usted está siendo enviado o enviada solamente para esa persona exclusiva que el Señor quiere alcanzar, gloria a Dios. Porque usted está siendo fiel y obediente a su palabra, a su llamado. Así que no se vea limitado o limitada. El Señor, si te está llamando a servirle de alguna manera a través del diseño que ha hecho en ti, Él proveerá los dones de su Espíritu para que tú puedas hacer la obra que te ha encomendado hacer. Ánimo, porque el libro de Hechos continúa escribiéndose de alguna manera a través de nuestras vidas, a través de la iglesia. Y el Señor continúa haciendo su obra a través de la iglesia. Esta es parte de la historia, pero la iglesia continúa teniendo la misma misión, el mismo propósito. Y es predicar la palabra de Dios. Y es hacer discípulos, seguidores de Cristo, no de los hombres, seguidores de Cristo. Así que yo los animo a que sean miembros activos del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos quiere usar, quiere continuar haciendo su obra a través de nosotros. Y así terminamos entonces el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu fidelidad. Ponemos en tus manos cada una de nuestras vidas para que tú continúes haciendo tu obra, Señor, poderosa. Señor, te pedimos por favor que tú quites todo temor, todo bloqueo mental, emocional que haya en nuestras vidas, aquello que nos quiera impedir el poder servirte, el poder ser miembros o discípulos activos tuyos, Señor. Y danos por favor el ánimo que necesitamos para continuar caminando bajo tu obediencia, bajo tu palabra, Señor. Y poder servirte, Señor, conforme a tu voluntad. Hemos visto que la obediencia de estos hombres en el libro de los Hechos ha marcado diferencia en las vidas de muchas naciones. Nosotros, Señor, queremos ser obedientes para marcar diferencia en la vida de muchas personas en nuestra ciudad y en nuestra casa. Pero por favor, provéenos de tu Espíritu cada día para hacer tu obra. Porque de esto se trata, Señor, acerca de ti, no de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén.